Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor al texto. Dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permitas, Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviendo él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Yo el día domingo hice una introducción bastante más larga de lo habitual para hablar un poco de un extracto de la historia de Chile respecto de los primeros evangélicos que llegaron acá, los primeros protestantes que llegaron a tierras chilenas. Y bueno, solo quiero destacar algunas cosas de eso, ¿no? Porque fue algo más extenso de lo habitual. Eh, los primeros evangélicos chilenos tuvieron que sufrir mucha persecución. El arzobispo ordenó a los párrocos que redoblasen sus esfuerzos contra el protestantismo y desde entonces se hacían procesiones. Esas procesiones, iglesia, eran en contra de los creyentes en el fondo. Y se celebraban misiones que excitaban al pueblo contra los llamados herejes. Y bueno, uno de los primeros pastores que hubo acá en Santiago dice que era insultado de manera soez, apedreado por las calles y a veces no podía salir a comprar los alimentos necesarios para su familia porque los fanáticos rodeaban su casa lanzando amenazas de muerte. Cuando un evangélico salía a la calle, era el hazme reír de todos y el comentario alegre o perverso de los vecinos. Todos lo miraban como seres dignos de lástima, pues creían en la infinidad de sandeces que los curas decían contra ellos desde los púlpitos. Interesante ver entonces cómo en otros tiempos se alcanzó a vivir eh, de manera práctica, ¿no? En su propia carne, muchos de los creyentes enfrentaron este tipo de persecución y se mantuvieron firmes en no negar su fe, en seguir adelante, en tomar esta vergüenza, esta humillación y no renunciar a su fe en el Señor. Así que eso es muy importante que nosotros lo tomemos como ejemplo y que también podamos aplicarlo a nuestra propia realidad. Y salgamos un poco, porque eso yo creo que es difícil desmentirlo, ¿no? De nuestra comodidad. Yo creo que a veces los creyentes de esta época estamos demasiado cómodos y eso nos ha hecho mal. Tenemos que recibir, si es que el Señor así lo quiere, esa incomodidad, por así decirlo, esa posible persecución por causa del Evangelio y tenemos que salir de nuestra zona de confort. El primer punto que yo introduje, ¿no? El plan de Dios no acepta sugerencias. Aquí hablábamos de la experiencia del apóstol Pedro y cómo él había tenido un punto alto cuando hace esta declaración respecto de la identidad del Señor Jesucristo, pero luego, ¿cierto? Había pasado probablemente muy poco y viene a cuestionar el actuar del Señor. Y decíamos el domingo que lo que el Señor estaba anunciando era precisamente eh, contenido básico y elemental del Evangelio. Por lo tanto, Pedro se estaba oponiendo al plan de Dios, y no es menor, ¿no? Y yo aplicaba eso, ¿no? De viendo esa realidad de salvación tan grande que estaba en juego.
y cómo eso podría habernos afectado a nosotros si el Señor hubiese aceptado la invitación de Pedro. Pero también un poco más identificándonos con Pedro mismo, ¿no? Que como nosotros muchas veces también tenemos esta pelea, esta batalla contra la palabra del Señor y también queremos establecer nuestros propios puntos de vista, así más o menos lo que estaba haciendo Pedro. Y es básicamente iglesia porque nosotros estamos bajo influencia siempre y estamos bajo la influencia de este mundo y perfectamente podemos identificarnos con la actitud del apóstol Pedro, de Pedro en este caso, e incluso muchas veces, de manera consciente o no, podemos llegar a desafiar lo que Dios dice en su palabra, así como también Pedro lo hizo con las palabras del Señor Jesucristo. Y es producto de eso, ¿no? Porque estamos inmersos en este mundo tiene una información, este mundo está predicándonos algo todos los días, y si nosotros no aplicamos discernimiento, si nosotros no estamos bien alimentados espiritualmente, esa forma de pensar que tiene el mundo se va a empezar a filtrar también a nuestro pensamiento. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a eso y muy atentos también a nutrirnos espiritualmente. La expresión me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nos lleva a preguntarnos a nosotros también, ¿cómo estamos pensando hoy en día? Y creo que la manera más objetiva, porque si nosotros hiciéramos acá una serie de encuestas, una encuesta, yo creo que todos podríamos decir que amamos al Señor, que queremos serle fiel, que estamos dispuestos a dar lo que sea por Él, pero la manera objetiva de medir eso, si estamos de verdad pensando, es a través de nuestros actos, es a través de nuestra vida. Entonces, nuestra vida de verdad refleja que nosotros estamos pensando en las cosas de Dios. En el caso del apóstol Pedro fue algo muy gráfico. Él quería defender la vida del Señor Jesucristo, pero en contra del plan superior de salvación del Señor. ¿Cómo, cómo entonces nosotros estamos enfrentando eso, ¿cierto? Y una vez que el Señor Jesucristo resuelve esta situación con el apóstol Pedro, ¿no? Lo confronta, le dice, "Me eres piedra de tropiezo, no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres." Eh, Aplica toda esta situación, podríamos decir, a los demás apóstoles, a los demás discípulos que estaban allí, y hace un llamado general en este sentido. Y ese llamado general es precisamente entender de que este camino a la cruz es particular en el Señor Jesucristo, pero de cierto modo sus discípulos también iban a ser invitados a tomar su cruz cada día y a seguir al Señor Jesucristo. Así como también en nuestro propio contexto y realidad debemos hacerlo nosotros. El verso 24 dice entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Seguir a Cristo es siempre una tarea del presente. Eso creo que lo enfaticé bastante el domingo, porque muchas veces nosotros eh, tenemos buenos recuerdos de lo que hicimos en el pasado por el Señor y nos quedamos anclados en el pasado como si ese fuese una razón suficiente para estar tranquilo. Bueno, yo cuando era joven servía al Señor, tenía el tiempo, tenía las fuerzas, tenía las energías. Y entonces ahora más bien solo voy a la iglesia, solo participo allí. Pero hermano, el discipulado, el seguir al Señor Jesucristo es siempre una tarea del hoy. Obviamente, y esto también lo he dicho en otras oportunidades, es distinto el tiempo que tiene un joven soltero, una señorita soltera, versus alguien que está casado con compromisos, con hijos, con deudas que pagar. Es distinto, eso es obvio. Pero tenemos que encontrar la manera de servir al Señor, sea cual sea nuestro contexto, y seguir siendo discípulos del Señor. Y el seguir siendo discípulos del Señor significa, entre otras cosas, que mi carácter debe seguir siendo transformado a la imagen del Señor Jesucristo. La pregunta ahí es, ¿estamos actuando hoy, en este tiempo, en esta semana, en estos días, en esta época de nuestra vida como discípulos del Señor? Eso tienes que responderlo tú, hermano. Y si la respuesta a esa pregunta es negativa, tú tienes que ponerte a cuentas no conmigo, tienes que ponerte a cuentas con el Señor. Tienes que pedirle a Él
oriente a través de su palabra para tomar la actitud que debe tener un discípulo de Cristo. Otra vez, nuestros sentimientos podrían decirnos que sí somos efectivamente discípulos del Señor, que le amamos, pero lo más importante y lo objetivo es qué dicen nuestros actos, hermano, qué dicen nuestras prioridades, qué dice nuestra agenda, cuánto de nuestra agenda tiene que ver con el Señor, con invertirnos en Él. Decía un comentarista, ¿no? Sobre el negarse a sí mismo, el tomar la cruz, es entregarse por completo a Cristo, participando de su vergüenza y de su muerte. Significa identificarse con Cristo en su rechazo, vergüenza, sufrimiento y muerte. Es un poco lo que nos graficaban los pioneros del evangelicalismo acá en Chile. Ellos se identificaron con el rechazo, con la vergüenza, con el sufrimiento y con la muerte, y la realidad de muchos de nosotros hoy es que a veces ni siquiera nos atrevemos a hablar de Jesucristo. Y nada de eso nos va a pasar. No, no va a haber rechazo. A lo mejor te van a ignorar. No va a haber vergüenza, no va a haber sufrimiento, no va a haber muerte. Al menos de este lado, ¿no? A lo mejor te pueden mirar como que está hablando, pero ningún rechazo. Entonces, eso yo creo que debe ser para nosotros un desafío a la luz también de esta enseñanza. También les decía yo, y recalco hoy día esto, ¿no? La negación, el negarse a nosotros mismos es siempre una lucha, es una lucha patente, constante, y la vamos a experimentar hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Solamente allí, cuando estemos en perfección y en gloria, ya no vamos a tener que negarnos más. Pero mientras estemos en este cuerpo, ¿no? Que tiene la presencia, ¿no? Del pecado aún en él, vamos a tener que seguir luchando y negándonos a nosotros mismos. Tenemos que, por lo tanto, tomar esa cruz, ¿no? Lo que significaba tomar esa viga horizontal. ¿Usted entiende eso, no? Los romanos clavaban la vertical de la cruz y el crucificado tenía que entonces cargar por un largo camino la, el palo este, ¿no? Para ser crucificado. Y eso en el camino era burla, era escarnio, era un sendero que conducía a la muerte de los peores criminales de la época. Y, y es esa la identificación que el Señor pretende de sus discípulos, que estemos dispuestos hasta ese punto, si Él lo estima necesario. ¿Cómo nosotros reaccionamos frente a esta invitación? Bueno, creo que las respuestas pueden ser diferentes, algunos de manera indiferente, otro con temor, otro a lo mejor se pregunta honestamente si podrá tener la convicción, la valentía de enfrentar un escenario así, si el día de mañana te encañonan y te dicen que tienes que negar al Señor Jesucristo. Y otro tal vez con más valentía dice, no, yo acepto la cruz, yo acepto que voy camino con el Señor y daré todo lo necesario de mí eh, por ser su discípulo. Ahí debiésemos estar, ¿sí? Ahora hay algo que decía, me parece, de L. Moody, y él decía que él no estaba preparado tal vez para enfrentar el martirio, pero estaba seguro que si en algún momento el Señor lo ponía en un escenario de vida o muerte por el nombre de Cristo, Dios en su gracia le iba a dar la capacidad de enfrentar eso y de soportarlo, ¿sí? De hecho, el mismo Pedro es ejemplo de eso, ¿no? Cuando, cuando estaba previo a crucificar al Señor, él negó al Señor. Sin embargo, después vemos a un Pedro transformado por el poder del Espíritu Santo. Y según dice la tradición, un Pedro que también murió crucificado, pero que pidió ser crucificado al revés, porque él no se consideraba digno de ser muerto de la misma manera de su maestro, ¿sí? O sea, ahí también vemos una muestra de eso. Pero debemos un poco abandonar esa idea del, del cristianismo que venden en muchas cosas, en muchas partes, ¿no? Un cristianismo comercial de que todo va a estar bien, de que tu economía va a mejorar, de que tu salud va a estar bien, de que no van a haber problemas, porque eso es absolutamente falso. Eso no encuentra asidero bíblico. Es un falso evangelio comercial que busca llenar lugares, pero que en ese evangelio no hay salvación.
La actitud que debiésemos tomar, iglesia, y esto también como aplicación, es que nosotros debiésemos comenzar hoy mismo, ¿sí? Y no esperar mejores condiciones. Y yo creo que aquí, ¿cuánto hay conectado hoy? Mira, tenemos linda asistencia hoy día. De los 24 que están aquí conectados, y entiendo que algunos ven de o más personas, pero de los 24 conexiones que hay aquí, ninguno tiene un discipulado al 100. Ninguno es un perfecto discípulo. A eso voy. Por lo tanto, no esperes que las condiciones mejoren para ser un mejor discípulo, porque es muy probable que las condiciones no mejoren y tú vas a estar en un estado constante de mediocridad discipular, por decirlo así. Tienes que en la situación en la cual estás hoy pedirle sabiduría al Señor, fortaleza para en medio de la situación adversa en la cual estás, puedas seguir siendo transformado por el Señor y puedas ser discipulado y puedas ser un verdadero discípulo. Pero no esperes que algo cambie o no esperes que alguien cambie. El que tiene que cambiar eres tú, amor. Eres tú el que tiene que cambiar. En este año 2024 eh, será un año más para negarnos a nosotros mismos, para seguir al Señor, para tomar nuestra cruz. Y esa iglesia va a ser nuestra batalla y nuestra lucha de cada día, cada día. Tal vez si tuviésemos este pensamiento a diario, nos ayudaría, ¿no? Cada vez que nos levantamos por la mañana, este va a ser un día en el que voy a seguir en pos de Cristo, voy a negarme a mí mismo, voy a tomar mi cruz y voy a seguir a Cristo. Sería quizás un buen inicio de día. Y obviamente, yo también lo decía el día domingo porque no quiero parecer como que de abstracción de, al menos desde el punto de vista de la palabra del Señor, es que estar en la roca es lo que nos va a dar estabilidad para enfrentar el resto de las áreas de nuestra vida. Si tú edificas sobre la roca, vas a atender tu vida mucho mejor, vas a manejar tus finanzas mucho mejor, vas a estar con tu familia mucho mejor, vas a educar a tus hijos mucho mejor. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Suele pasarnos al revés. Es decir, actuamos por cuenta propia, con nuestras propias ideas o con las ideas que heredamos de nuestros padres y vamos a cosechar entonces los problemas que eso va a traer. Y luego venimos a las plantas del Señor pidiendo de Él soluciones mágicas. Señor, solucioname esto ya. Pero resulta que lo que está pasando es que estamos trayendo sobre nosotros las consecuencias de nuestro pecado, ¿sí? Entonces, también que este 2024 esa realidad pueda cambiar y que estemos más en Cristo, desarrollándonos y creciendo en su palabra. Y esa realidad de crecer en la palabra te va a capacitar para atender las cosas de este mundo de mejor manera. Amén. Bueno, avanzando ya al el verso 26, lo voy a leer en la NTV, como dice el domingo. También es muy claro, ¿no? Dice, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Eso otra vez nos habla de las prioridades y las prioridades son objetivas, las prioridades se hacen ver, se manifiestan, dónde nos estamos invirtiendo, dónde está gastado nuestro dinero, nuestras energías, dónde están nuestros planes, dónde están nuestros sueños, allí están reflejadas nuestras prioridades. Y tenemos, por lo tanto, que hacer un análisis claro de esa realidad, de manera que si estamos eh, invirtiendo el orden de prioridad, el Señor nos ayude a ponerlo correctamente. Y bueno, el verso 27 porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Am, el Señor volverá, no sabemos cuándo, será en un tiempo de gloria y va a recompensar.
a los que le siguieron, a los que tomaron su cruz, a los que murieron confiando en Él, con gloria eterna. En cambio, a quienes le ignoraron, a quienes no creyeron, eh, van a, eh, van a ser alcanzados por la condenación eterna. El verso 28, un hermano me preguntaba esto el domingo, a qué se refería, yo lo expliqué, pero por si no quedó claro, dice, en verdad les digo que algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. La explicación más lógica y la que muchos teólogos sostienen es que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo precisamente a tres de esos discípulos que iban a estar con él en la transfiguración. Entonces, por eso dice que no van a morir hasta que vean al Hijo venir en su reino. Ellos vieron una, podríamos decir, una anticipación de Jesucristo glorificado cuando vieron la transfiguración. Y así más o menos se cumple lo que el Señor estaba diciendo. Tenemos, por lo tanto, en lo práctico, iglesia, que seguir esforzándonos. Todos y cada uno de nosotros estamos en distintos niveles de madurez espiritual, pero ninguno es pleno. Ninguno es plenamente maduro, plenamente madura. Todos estamos en distintos niveles y todos necesitamos pedirle al Señor que año tras año, que día tras día, mes tras mes, siga trabajando en nosotros. Y eso, tal como el Señor se lo dijo a los discípulos, no es aparte de nuestra voluntad, sino que es un desafío a nuestra voluntad, una voluntad que se supone ha sido transformada por Dios. No es una voluntad sola de hombre actuando, es la voluntad influenciada por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos el poder, por así decirlo, para caminar de esta manera, negándonos, siguiendo al Señor y tomando nuestra cruz cada día. Los santos de Dios, bien digo, no se forman fácilmente, sino mediante un gran esfuerzo, dolor y repetidos fracasos. Es así la vida del creyente. Bueno, esta es mi aplicación un poquito de lo del día domingo. Quiero dejar a mis hermanos Patricio y Sergio, si tienen a bien, por favor, agregar algo, los escuchamos. Sí, pastor. Bueno, hola iglesia. Yo pensaba respecto al versículo 24 y bueno, justo en el título donde dice condiciones para seguir a Jesús. Y bueno, pensaba qué condición o cómo podríamos nosotros ser reconocidos como unos verdaderos discípulos. Y recuerdo y bueno, lo voy a leer en Juan del 13, 35, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Entonces esto también va muy de la mano con que es hoy en el día en donde nosotros debemos reflejar que somos unos verdaderos discípulos del Señor. Y cómo es la forma de manifestar eso, cómo es la forma de aplicarlo en nuestra vida, y cómo también es la forma en que nos reconozcan afuera, es que si nos tenemos amor unos a los otros. O sea, si nosotros somos personas que siempre están bajo ira o siempre personas conflictivas, realmente no nos van a reconocer que somos unos verdaderos discípulos del Señor. Entonces, hoy en día, hoy es donde nosotros debemos cambiar, hoy es donde nosotros debemos tomar nuestra cruz y seguir al Señor. En una prédica, Sugiel dice que los días domingos no es que nosotros vamos a adorar al Señor, sino que los días domingos nosotros vamos a seguir adorando al Señor. No es algo solamente del día domingo, es algo de nuestra vida diaria, en donde cada día debemos buscar al Señor, donde cada día nos debemos negar, donde cada día debemos obedecerle. Amén. Gracias, Patito. Mi hermano Sergio me dice que no le funciona el micrófono, pero de acá al menos no está bloqueado eso. Así que eh, de acá no es, hermano. Bueno, dice que no. Ah, tampoco debe ser tu aparato, hermano. Tu aparato seguro está con algún problema. Porque acá no hay nadie bloqueado. Bueno, damos por finalizado entonces nuestra aplicación de este día.